Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido en la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les contestó: «Vamos a los pueblecitos vecinos para predicar también allí, pues para esto he salido». Y Jesús empezó a visitar las casas de oración de aquella gente, recorriendo toda Judea, predicaba y expulsaba a los demonios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Espíritu Santo, enséñanos a servir a los demás. Muy buenos días a todos. Empecemos la reflexión del Evangelio de hoy. El texto de ayer, en su último versículo, nos decía que la fama de Jesús se había extendido por todas partes, en toda la región de Galilea. El Evangelio de hoy nos va a presentar una parte del caminar salvífico de Jesús, de su paso liberador por dentro del dolor y el sufrimiento de la gente. Su consigna es predicar, curar y orar. Vuelvo y se la repito: predicar, curar y orar. Esta es la actividad principal de Jesús en su vida pública. Con la predicación anuncia el reino de Dios y con la curación nos demuestra que está cerca, aquí con nosotros, y que el reino de Dios está en medio de nosotros. La inmensa y la intensa jornada de Jesús se encierra con la oración. Sigue dándonos también un ejemplo admirable de cómo conjugar la oración con el trabajo. Él, que seguía un horario tan intenso, nos lo narra aquí el evangelista, predicando, curando, atendiendo a todos, encuentra tiempo, aunque sea escapando y robando horas del sueño, como nos narra en este día, para la oración personal, que también se ve interrumpido por la gente que lo busca. Lo busca porque ya empiezan a conocerlo, y no solo son unos pocos. En realidad, el texto pone en boca de Simón la expresión: todos te buscan. Jesús es consciente de que su misión no se puede reducir a un lugar o a un pueblo determinado, sino que se abre a dimensiones mucho más amplias. El relato se encierra con la imagen de un Jesús peregrino, incansable de la palabra, dicha con autoridad como la vimos ayer, y que trae vida para todos como lo vemos hoy. Una palabra acompañada de signos que le hacen creíble. Hasta ahora San Marcos ha mostrado la autoridad de Jesús sobre la palabra, sobre los demonios. Y ahora da un paso más para mostrarnos su autoridad también sobre la enfermedad. Junto con la muerte, una de las principales
consecuencias físicas de la caída del hombre. Sigue enseñándonos Él, que es nuestro Maestro auténtico. Más aún, la palabra misma que Dios nos dirige día tras día. Escuchamos todos los días gotitas de sabiduría en este Evangelio y nos vamos dejando llenar de la buena noticia que Él nos proclama, su Evangelio, aprendiendo sus caminos y recibiendo fuerzas para seguirlo. El objetivo es que nosotros, los que escuchamos su palabra, como también sucedió con los testigos de su vida, de la vida de Jesús, sumemos datos, vamos acumulemos experiencias hasta tomar conciencia de quién era Él, el Jesús, Mesías. Hoy nos narra que ha llegado a la casa de Simón y encuentra a la suegra enferma. Jesús la toma de la mano y la cura. Parece que Dios se ha hecho hombre para servir. No quisiera hacer otra cosa que servir y servir. Servirnos a ti y a mí. Derrama lluvia de bendiciones para nosotros también. Él, el Todopoderoso, el conocedor de todos los sufrimientos humanos, el que tanto ha amado al mundo, ¿se iba a quedar tranquilo viendo a los hombres perderse? No, hay que salvarlos a toda costa. Por eso allí está, sirviendo en los momentos de aquella mayor intimidad con sus discípulos. Está su suegra enferma en cama. Y la suegra aprendió muy bien la lección de ese día. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles, nos narra el evangelista hoy. ¿Y se puso a qué? Les pregunto a ustedes. A servirles. Muy bien. Parece que la palabra clave es servir. Continuemos nuestra reflexión. ¿Cuántas lecciones tenemos que sacar de este pequeño acto de donación? Se dice que arrastra más un ejemplo que muchas palabras. Aquí lo tienen. El ejemplo está claro. Cristo, servidor de los hombres para salvarlos. Jesús nunca se ha cansado de servir a los hombres, aún a hoy. Aún sigue siendo el hombre más servidor de todos. Él mismo nos lo dijo. No he venido a ser servido, sino a servir. Pero también él buscaba momentos de tranquilidad al lado de sus discípulos y a solas para orar. Hoy es uno de esos días. Aunque haya pasado toda la tarde de enseñanzas con sus discípulos y al atardecer sirvió a los demás para darles vida y sanación y que la tuvieran en abundancia, no solo actuó en ese pueblo, sino que su amor se extendió durante toda su vida terrena a todos los judíos y gentiles también. Pero ahora sigue haciendo el bien a través de su ejemplo de uno de nosotros. Sí, de nosotros. Él actúa hoy de muchas formas en el mundo, principalmente a través de la petición y de nuestra oración. Vamos a hacernos un propósito. Oración confiada, para no dejar que la duda o la angustia me domine cuando surjan los problemas de mi vida. Y hagamos ese diálogo con Cristo, un momento de silencio. Con el mismo amor se dirige a su Padre y también a los demás. Sabe que todo a los que necesitan su ayuda. En la oración encuentra la fuerza de su actividad misionera. Lo mismo debemos hacer nosotros, alabar a Dios en nuestra oración y luego estar dispuestos a atender a los que tienen fiebre y levantarles, ofreciéndoles nuestra mano acogedora.
Cuánto me enseña este pasaje del Evangelio. Ahora comprendo la importancia del servicio y de la oración y el cómo vivir los acontecimientos difíciles de mi vida con paciencia, ánimo y esperanza. Gracias, Señor, por llevarme de tu mano y permitirme que, al igual que la suegra de Pedro, me ponga a servir a los demás. Dame la gracia de identificarme contigo para pensar como tú, sentir como tú, amar como tú, servir como tú y vivir como tú. ¿Cómo estamos nosotros? Preguntémonos, poniendo al servicio de la misión. ¿Tengo conciencia de cuál es mi misión? Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de Gotitas de Sabiduría.